Bueno, había quedado pendiente la última sesión, lo que era el cálculo de la superficie corporal. Sí, para esto yo les voy a presentar en este momento algunas opciones. Esta primera es la que en lo personal les recomiendo, que viene a ser en muchos casos la más precisa, ¿sí? Pero evidentemente muchos me lograrán decir que obviamente por mi amor a la pediatría, pues es más sencillo para mí memorizármela. Sin embargo, hoy en día, en el tiempo en el que ustedes están y en nosotros también, pues tienen la facilidad de acceder a través de lo que vendría a ser Internet a cualquier ecuación en cualquier momento, ¿sí? Para que ustedes sepan su conocimiento, para que sea de su conocimiento, mejor dicho, lo que deben saber es que hay dos grupos, los menores de 10 kilogramos y los mayores de 10 kilogramos, ¿sí? En los casos de los menores de 10 kilogramos, esta es una pregunta más para algún examen que de utilidad práctica. Actualmente en el medio no se utiliza de ninguna forma esta ecuación debido a que los cálculos en el menor de 10 kilos prácticamente en su totalidad son realizados de acuerdo al peso del paciente. Sin embargo, sí hay algunas situaciones en las que son útiles, en algunas patologías raras, como por ejemplo la hipoglicemia neonatal refractaria o aquellos trastornos hormonales que requieren que calculemos ciertos medicamentos muy raros, como por ejemplo corticoides muy pocos o hormonas que se calculan por superficie corporal en pequeño. De todas formas, como ven, ambas fórmulas tienen una similitud, ¿sí? Ambas vamos a contemplar el único valor medible, el peso. Entonces, en los menores de 10 kilogramos tenemos lo que viene a ser el peso por 4 más 9 y este resultado dividido entre 100. Este valor nos va a dar lo que es la superficie corporal en metro cuadrado. En los mayores de 10 kilos va a cambiar un poco la ecuación, pero la síntesis sigue siendo la misma. Vamos a tener que el valor se va a dar por el peso, por 4, pero en este caso será más 7, dividido entre el peso más 90, ¿sí? Como pueden ver, estas son las diferencias. La que más van a utilizar en algún momento de calcular posiblemente alguna patología, algún dato en pediatría, es esta. Como les había dicho, lo más común es que en menores de 10 kilos utilicemos netamente el cálculo por kilogramo de peso. Ahora también existen muchas otras formas de calcular lo que vendría a ser la superficie corporal, ¿sí? Como podemos ver, existen tablas que para algunos puede resultar más sencilla memorizarlas porque vienen de acuerdo a un patrón, ¿sí? Por ejemplo, en este caso vemos que un niño de 1 a 5 kilogramos pues tiene la siguiente ecuación. 0.05 por su peso en kilogramos más 0.05. Si se dan cuenta, mientras vamos subiendo en relación primero de 5 en 5 y luego de 10 y duplicando el valor inicial, pues vemos que solamente disminuye la primera constante en un 0.1. Es así que de 6 a 10 kilogramos tenemos 0.04 por kilogramo más 0.1. De 10 a 20, 0.03 por kilogramo más 0.2. Y de 21 a 40, 0.02 por kilogramo más 0.4. Como pueden ver, para algunos esta forma de memorizar puede resultar ser más fácil. Sin embargo, la ideal y la que yo considero es más sencilla es la anterior, pero esta es igual de valedera. Les va a dar el mismo resultado, salvo a veces con algunos decimales que no son importantes. Recuerden también que la superficie corporal
De manera ideal y casi general, la utilizamos con un decimal, ¿sí? Cuando queremos ser muy exquisitos en el manejo, a veces de líquidos y demás, redondeamos con 2 decimales, pero no más de eso, ¿sí? Ustedes pueden manejar solamente con 1 y eso sería lo suficiente. Ahora también existe esta otra tabla, que puede ser que algunos de ustedes la tengan en su trabajo, que nos habla de una relación, ¿no? Esta tabla incluso antes se utilizaba para valorar lo que vendría a ser el crecimiento o si el peso para la talla eran adecuados. Sin embargo, ahora lo que nosotros hacemos y la desventaja tal vez de esta tabla es que necesitamos ambos valores, ¿sí? Necesitamos tanto la estatura como el peso. Y si nosotros en los puntos que estos datos coinciden, trazamos una línea que atraviese la columna del área corporal, pues tendremos el valor de la superficie corporal. Igual de valedera, para algunos autores esta siendo la más precisa porque toma en cuenta dos valores medibles como ser la estatura y el peso. Ahora bien, aquí tenemos algunos ejercicios que espero puedan poner en práctica. Tenemos 2 casos, un caso de un paciente de 15 kilogramos y otro de 32. ¿Sí? Yo les recomiendo que se planteen eh, aplicar en cada paciente que tengan esta fórmula de la superficie corporal para que se les vaya quedando. Igual en adultos les sirve el cálculo de superficie corporal. De hecho, si ustedes ven los artículos más recientes, el cálculo de antibióticos, el cálculo de soluciones en un adulto se debería aún hacer por superficie corporal. Entonces, en el caso del paciente de 15 kilogramos, si recuerdan la fórmula, tenemos peso, o sea, 15 por 4 más 7, que son las constantes de la fórmula, dividido entre 90 más el peso. ¿Sí? En este caso, 90 más 15. Si nosotros reemplazamos estos datos, pues tenemos que 15 por 4 más 7 vendría a ser 67. Y aquí tenemos un valor de 105, habiendo sido la sumatoria de 90 más 15. Ustedes hacen una operación sencilla como la división, pues van a obtener que la superficie corporal es de 0.60. Si ustedes me siguen en este momento con una calculadora o tienen la posibilidad de hacerlo, pues háganlo para que confirmen los datos. Como les he dicho, yo estoy ahorita redondeando a 2 para que sea un poquito más preciso el ejercicio. Sin embargo, ustedes pueden redondear a un simple decimal y sus resultados van a ser igual de valederos. Por este otro lado, tenemos a un paciente de 32 kilogramos. Si ustedes ven, tenemos que reemplazar la fórmula o el valor en la misma ecuación. Entonces, nuevamente, recordando la ecuación, es el peso por 4 más 7 dividido entre 90 más el peso. En este caso va a ser 32 por 4 más 7 dividido entre 90 más 32. Los valores que vamos a terminar reemplazando son 129 dividido entre 122. Y para aquellos que estén haciendo el cálculo en este momento, verán que el resultado de la superficie corporal es de 1.1. Ahora bien, si recuerdan, pues todo esto lo habíamos visto para aprender a calcular líquidos. Y el día de hoy, pues un poquito más adelante, les he traído algunos casos para que ustedes puedan aplicar este conocimiento. ¿Sí? Hablando de la manera personal, la única forma en que ustedes tienen para aprender a utilizar esto es durante la práctica. ¿Sí? A los que hayan rotado en su
durante sus años de formación a través de los servicios de pediatría, sabrán que al principio da mucho miedo calcular soluciones, calcular balances hídricos, hablar de gastos, etcétera, etcétera. Pero para los que llevan algún tiempo, los que llevamos algún tiempo en esta especialidad, sabemos que es pan de cada día y se hace muy sencillo y rutinario. Y estos datos, tanto cómo sacarlos como cómo utilizarlos para manejar mejor nuestros medicamentos, son pues ideales para tener lo mejor por nuestros. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿A alguien no le ha quedado claro cómo se calcula la superficie corporal? Un segundito, creo que hay alguien que prendió su micrófono sin querer. Ilia, por favor, si puedes apagar tu micrófono, creo que se ha prendido. Estás en algunos momentos generando un poquito de interrupción. Ah, ahí está. Ok. En cuanto a otro de los métodos que es importante que manejen, y como habíamos hablado el día martes, es, ok, Marioli pide que les expliquemos de nuevo. Perfecto, no hay ningún problema. Ok, vamos para atrás. Ok, esta es la ecuación, ¿sí? Esta es la ecuación del cálculo de superficie corporal. Entonces, es la que a ustedes les interesa aprender, es esta de la derecha, ¿sí? Como pueden ver, es bastante sencilla. Es el peso que ustedes van a medir al paciente por 4, a esto le suman 7 y lo dividen entre la suma del peso más 90. Como les había mencionado, en algunos casos es necesario utilizar el cálculo de superficie en el menor de 10 kilogramos. La fórmula sí varía un poco, que es el peso por 4 más 9, en este caso, dividido directamente entre 100. Esta fórmula de la izquierda, dudo mucho que la lleguen a utilizar en algún momento. Sin embargo, si en algún punto no recuerdan o deben aplicar la fórmula, coloquen, busquen en internet, no tengan miedo de utilizar todos aquellos aparatos o la tecnología que está de nuestro lado, no es nuestra enemiga, ¿sí? Sin embargo, otra vez, mantengan en mente esta ecuación. Esta es la que vamos a aplicar. De igual forma, les había mencionado que hay pues algunas otras fórmulas que son similares. En lo personal las veo un poquito más complicadas. Esta es una fórmula valedera en la que van disminuyendo una constante de 0.01 e incrementando una, básicamente a duplicándola de acuerdo al peso. ¿Es una fórmula valedera? Sí. Fácil de memorizar, tal vez para algunos. En lo personal no es recomendada, pero no es recomendada por el método práctico. Ahora, si en algún momento ustedes deciden optar o encuentran esta, vean que es sencillo. Necesitan una calculadora básica, no necesitan una calculadora científica. Con el modelo del celular que tengan, ustedes pueden calcular esto. Y también les había comentado pues, que existe esta, que es una tabla, que va a tomar en cuenta estos dos parámetros, la talla y el peso. Se va a trazar una línea donde tengan a su paciente y donde se crucen la columna central, pues tendrán su superficie corporal. Es una tabla que se utilizaba mucho antes, en algunos estudios todavía se utiliza, algunos la toman como más precisa por el hecho en el que toman también el valor de la talla. Entonces, evidentemente vamos a centrarlo de la misma manera. Pero si ustedes hacen el cálculo con esta, se van a dar cuenta que la diferencia es mínima. Ahora teníamos aquí a nuestros pacientes. Entonces teníamos uno de 15 y uno de 32. En el paciente de 15 kilogramos, vamos a aplicar la fórmula. Entonces, el peso, que viene a ser 15 por 4. Esto más 7. Y este resultado lo vamos a dividir entre la suma de 90 más el peso, en este caso 15. Si ustedes hacen esta operación,
van a tener que el resultado es 67. Y esta otra, el resultado es 105. En el momento que ustedes hagan la división, se van a dar cuenta que su resultado es 0.6. Que yo lo he redondeado a 2, 0.63. En el siguiente caso, en el paciente de 32 kilogramos, nuevamente tenemos el peso por 4 más 7, todo esto dividido entre 90 más el peso. Entonces hacemos el reemplazo de la operación de la izquierda y el resultado será 129. Y 90 más 32 es 122. Si hacemos esta división sencilla, pues la superficie corporal será 1.1. De igual forma, les había mencionado que usualmente la superficie corporal, en la mayoría de los casos, basta con hacerla a un decimal. Sin embargo, si realmente quieren ser exquisitos en sus cálculos, pueden utilizar solo hasta 2 decimales. ¿Sí? Tomar más no variaría absolutamente en nada los cálculos de sus ecuaciones. Entonces, no hay ningún problema. ¿Sí? Salvo, como les digo, tal vez en algún estado crítico en el que necesitan ser muy finos en cuanto a la administración de líquidos, antibióticos, etcétera, podrían utilizar a más de un decimal. Sin embargo, en la mayoría de los casos, con uno basta y sobra. ¿Ok? Espero que hasta aquí esté claro. Si no, nuevamente al final podemos repetir. Ahora, como les había mencionado, pues aquí tengo la fórmula de Holiday-Sigart, ¿sí? Ya el día martes habíamos hablado de este tema y de esta fórmula en especial y cómo es muy utilizada, ¿ya? Lo que a mí me interesa, más que aprendan esta parte de la derecha, que ya habíamos hecho un hincapié en que deberíamos empezar a migrar la aplicación de esto por lo que vendrían a ser las soluciones isotónicas. Esta parte, en muchos casos, aún se encuentra vigente. Si ustedes se remontan a la historia, en sí, el método de Holiday-Sigart no evalúa el volumen de agua, sino evalúa las kilocalorías necesarias para que un cuerpo funcione de manera adecuada de acuerdo a su peso. Mucho tiempo después se vio que las kilocalorías están relacionadas a lo que vendría a ser el agua corporal y se vio que la relación es de 1 ml por kilocaloría. Entonces, de esa manera se extrapoló esta fórmula al requerimiento de agua. Ahora, ¿cómo se utiliza? La fórmula, perdón, dice así. Los primeros 10 kilogramos de un paciente se van a multiplicar por 100. Y eso va a dar lugar al requerimiento basal de esos 10 kilogramos. Si nosotros tenemos un paciente que excede esos 10 kilogramos y va entre un rango de 10 a 20, esos segundos 20 kilogramos van a multiplicarse por un valor de 50 y ese va a ser el requerimiento de agua de los segundos 10 kilogramos. Y cuando nosotros tengamos pacientes mucho más grandes, mayores a 20 kilos, pues por cada kilogramo superior a 20, multiplicamos por 20 ml y ese va a ser el requerimiento de esos kilogramos. Sé que si se los explico así, parece un poco entendible, muy poco entendible. Sin embargo, con el ejemplo de la derecha, van a considerar que es mucho más sencillo. En este caso, nosotros vamos a tener un paciente de 27 kilogramos y lo que se nos pide es calcular sus requerimientos de líquidos y realizar una indicación sencilla. Entonces, ¿cómo dice la norma? Paciente de 27. Entonces lo vamos a agrupar. Tiene 10 kilogramos aquí en el primer grupo, otros 10 kilogramos aquí en el segundo grupo
Y los últimos 7 se van aquí al tercero. Entonces, estos primeros 10 kilogramos van a ser multiplicados por 100. Como ven aquí, por 100. La ecuación sencilla nos va a dar un resultado de 1000. Entonces, ¿cómo se puede extrapolar? Si ustedes en algún momento tienen un paciente de 10 kilos, ya saben que su requerimiento basal de agua son 1000 ml para 24 horas. En el caso de nuestro paciente, todavía nos quedan. Los segundos 10 kilos van a ser multiplicados por 50. Entonces, vamos. 10 por 50 y aquí solo tenemos 500. Entonces, de igual forma, si tuviéramos un paciente de 20 kilogramos, su requerimiento basal de agua sería 1500. Y como nuestro paciente pesa 27, nos sobran 7 kilos que entran a este grupo. Por tanto, 7 por 20, 140. Se realiza al final la sumatoria de los valores calculados. Y como pueden tener, tenemos un resultado de 1640. Entonces, un paciente de 27 kilos requiere 1640 ml de agua para 24 horas. Ese es su requerimiento basal. ¿Y cómo nos dice la indicación? Digamos que solo tenemos que darle agua. Entonces, una solución glucosalina, si quieren una solución fisiológica, porque ahorita el ejercicio no está completo, este valor lo dividimos entre 3 porque ya creo que es conocimiento de la mayoría de nosotros, que pues nuestras indicaciones usualmente se dan cada 8 horas. ¿Sí? Y esto sí les hago un hincapié bastante claro. Nosotros en pediatría siempre preferimos hacer nuestras indicaciones cada 8 horas o para 8 horas y hacemos una nueva valoración. Por lo que habíamos visto en las clases anteriores, saben ya bien, el paciente pediátrico es muy propenso a sobrecargarse de líquido. Entonces nosotros cuando tenemos un paciente con minuclesis hacemos un manejo muy dinámico, calculamos, recalculamos y demás de acuerdo a los criterios clínicos, a cuánto orina, etcétera, etcétera, para ver cómo está su estado de hidratación. ¿Sí? Ahora bien, hasta esta parte, todo está entendido, todo comprendido. ¿Hay alguna duda en este punto? Todo está comprendido. De igual forma, si no, pueden escribirlo en el chat. Igual al final, pues vamos a volver a hacer, ¿sí? Les informo que como obviamente yo ingresé un poquito antes a la reunión, más o menos en unos 10 minutos se va a cortar. No se olviden, voy a mandar un nuevo enlace, la misma contraseña, ¿ya? Al grupo de WhatsApp. Pueden tomarse unos 2, 3 minutitos para entrar. Y se traen agüita, algo y vamos a continuar, que se no nos quede. Ok. La forma en que yo debo recomendarles es que en la actualidad, si bien la fórmula de Holiday-Sigart es válida, existen otras formas de manejar. ¿Sí? Las escuelas más actualizadas en Latinoamérica ya no tratan de utilizar demasiado Holiday-Sigart porque, como hemos visto, está muy de la mano con el manejo de electrolitos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tratamos de igual forma dividir nuevamente a los pacientes, así como la superficie corporal, en el menor de 10 kilos y el mayor de 10 kilogramos. En el paciente menor de 10 kilogramos, lo que utilizamos como valor basal de agua es de 100 a 150 ml por kilogramo. ¿Sí? Lo que utilizamos de valor de requerimiento basal y se ha estudiado que es de sodio en cuanto a su ingesta, es de 3 a 4
miliequivalentes por kilogramo. Y en cuanto al otro electrolito que es de vital importancia, pues es el potasio, en el cual utilizamos de 2 a 3 miliequivalentes por kilogramo. Cuando nosotros pasamos del paciente de 10 kilos, es decir, a uno que sea mayor a este peso, vamos a utilizar la superficie corporal, ¿sí? Entonces los requerimientos van a cambiar. ¿Por qué se hace este ajuste? Porque el niño mayor de 10 kilogramos usualmente es el niño que ha superado el año de vida. Y el niño que ha superado el año de vida tiende a manejar requerimientos diferentes al niño menor, porque sus órganos internos ya se han desarrollado de una manera, entre comillas, adecuada. Entonces, sus requerimientos de crecimiento igual son mayores. Y si muchas veces nos limitamos a este valor, van a ver que hay una diferencia abismal, ¿sí? Entonces, tratamos de ser un poco más permisivos en él. Cuando ustedes tengan un paciente mayor de 10 kilogramos, pues tenemos que este va a recibir de 1200 a 1500 ml por metro cuadrado. En cuanto al sodio, va a ser 30 a 40 miliequivalentes, igual por metro cuadrado, y potasio de 20 a 30 miliequivalentes por metro cuadrado. Les recalco, ojo, estos son requerimientos basales, no son valores de corrección, ¿sí? No se olviden, esto es básicamente para que ustedes puedan dejar soluciones a un paciente que ya fue hidratado, a un paciente que va a estar en ayuno por un evento quirúrgico o que por X o Z motivo no se le puede dar la vía oral o que todavía no tolera bien, entonces quieren mantenerle un aporte. Entonces, estos datos son importantes, ¿sí? Estos datos son vitales y estos datos son los que me interesa que aprendan. Nuevamente, vamos a aprender a utilizar lo que es esta fórmula en un paciente aplicado. Entonces, si nosotros tenemos un paciente de 27 kilogramos, vamos a tener el primer paso es calcular la superficie corporal. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a multiplicar 27, que es el peso, por 4 más 7, dividido entre 90 más 27. ¿Sí? Si ustedes hacen el cálculo en casa, yo ya lo tengo aquí hecho, van a ver que el valor es 0.9. ¿Vale? Como hemos visto en la anterior diapositiva, el requerimiento de líquidos de un niño de 10, mayor, perdón, a 10 kilogramos es de 1200 a 1500. Entonces, vamos a calcular sus líquidos. Siempre empiecen por calcular el agua. Entonces, aquí vamos a tener 0.9, que es su superficie corporal, por 1200 o 1900. 1500, perdón. ¿Sí? Y aquí vamos a tener, obviamente, un rango para trabajar. Es un valor de 1080 ml o 1350 ml para 24 horas. ¿Por qué es importante que tengan este rango y por qué esto también apoya a que no se utilice tanto Holiday Cigar? Porque este valor y estos valores les van a permitir a ustedes elegir un punto medio muchas veces o saber cuándo se están excediendo o cuándo están dando muy poco y falta aporte. Si ustedes solo tuvieran, por ejemplo, un valor central, en muchos casos es un valor muy cerrado. Y si ustedes, por ejemplo, se exceden en 100 ml, no saben si están en el límite superior o imagínense que les faltan 100 ml de igual forma y no han llegado al límite inferior. La ventaja de este estudio es que les da un valor central. Ustedes pueden decir aquí, bueno, pues yo utilizaré 1200 para 24 horas. Entonces, si en algún momento yo necesito a mi paciente incrementarle líquidos, sé que tengo un valor
por encima al cual todavía no he llegado, me va a permitir incrementarle, manejar antibióticos, manejar diluciones de medicamentos sin necesidad de sobrecargar a este paciente. O en el otro lado, cuando, por ejemplo, tengamos un paciente que esté empezando a dejar los líquidos, esté empezando a tolerar en la vía oral, vamos a saber cómo disminuir los líquidos hasta tal vez por debajo de este valor y decir, pues bueno, el resto de su aporte lo recibirá de la dieta, cuando sea muy pequeños lo recibirá del seno materno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, es por eso que esta me parece la parte más importante en cuanto al manejo de líquidos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Estoy haciendo así, es un poquito más pausado el día de hoy, porque son números, estamos trabajando en cosas no tanto en información, sino en ejercicios prácticos, y quiero que los tengan ahí. A nuestra sesión actual le queda como menos de un minuto, entonces en este momento lo voy a detener, ¿sí? En un minutito les mando el enlace otra vez al grupo de WhatsApp y empezamos a entrar. ¿Listo?